Buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Renzo, soy parte del equipo docente del laboratorio y bueno, en este video vamos a ver lo que es muslo. ¿Sí? De una manera muy resumida, vamos a intentar de ver esto, ¿sí? Muslo por imagen. Bien, a manera de introducción, ¿qué hueso forma el esqueleto del muslo? Sabemos que es el fémur, ¿sí? Hacia la derecha, hacia la izquierda, perdón, de la imagen tenemos una vista anterior de lo que es el fémur, ¿sí? Y hacia la derecha una vista posterior. En el centro vemos una radiografía de fémur, ¿sí? Como sabemos que es una radiografía, vemos superposición de estructuras a esta altura, ¿sí? Y a esta altura de la imagen, ¿tá? Estas estructuras que se superponen en el eje antero-posterior, ¿sí? Por eso se puede decir que esta radiografía tiene una proyección o está hecha una proyección antero-posterior, ¿sí? Recordemos que como todo hueso largo, el fémur va a tener dos epífisis, una proximal, una distal, una diáfisis, ¿sí? La descripción de cada epífisis va a estar dada en los diferentes videos de articulación coxofemoral y de rodilla. Por lo tanto, no vamos a contar más que eso. Lo que sí me gustaría que prestemos atención es en la morfología del fémur, ¿sí? Para ir viendo cómo va a ir variando a medida que descendamos los cortes. ¿Estamos? Bien. De radiografía, solo esto. Imágenes seccionantes. ¿Qué encontramos? Dos tipos de estudio, una tomografía y una resonancia, ¿sí? Esto también está explicado bastante bien en generalidades, en los videos de generalidades, por lo tanto no vamos a hacer mucho hincapié más que en que está puesto para que veamos lo que sería, ¿sí?, la diferencia entre una corteza, una cortical, un hueso compacto, ¿sí?, en una tomografía que mide densidades, lo vamos a ver hipertenso, ¿sí? Y en una resonancia que mide intensidades hipointensa, ¿tá? El porqué de esto se explica en los videos de generalidades. También me gustaría que prestemos atención a que el corte es prácticamente el mismo, ¿sí? Si ven bien, este músculo que se ve en la tomografía, se ve también en la resonancia, este que vemos acá, sería este de acá, y así, ¿sí? Por lo tanto, ¿se puede preguntar músculos en resonancia? Sí. ¿Se puede preguntar músculos en tomografía? Sí. Cualquiera de los dos es válido, ¿sí? Más que nada para eso. Ahora nos vamos a centrar mucho más en lo que son las resonancias, ¿sí?, a manera más didáctica. Bien, entonces comenzamos con los cortes. Cortes en el plano horizontal o en el plano axial, ¿sí? Es una resonancia, como dijimos que vamos a basarnos en esto. Una resonancia en un T1, ¿sí?, en tiempo 1. Ok. Plano horizontal o plano axial. ¿Cómo vamos a ver esto? Vemos estructuras en el eje antero-posterior y vemos otras estructuras en el eje latero-lateral, ¿sí? Los dos ejes que forman este plano. ¿Cómo nos damos cuenta? Fíjense que vemos algo que es sínfisis de pubis, o apenas, ¿sí?, se puede ver eso. Isquion, entonces acá tenemos anterior y posterior, ¿sí? Y acá tenemos hacia lateral fémur y bueno, coxal, ¿sí? Fémur hacia lateral, lo que queda del coxal hacia medial, ¿tá? Bien, si no, pueden utilizar cualquiera de las otras estructuras que vamos a nombrar ahora. Bueno, para más o menos guiarnos, ¿sí?, y tener en cuenta, lo más importante para lo que son las imágenes seccionantes es seguir un orden. A mí me gustaría que vayamos de lo que sería superficial a profundo. Imaginemos que estamos o tenemos un preparado, ¿sí? Esto sería la mesa, estaríamos con el preparado apoyado y lo estaríamos viendo desde lo que sería anterior, ¿sí?, desde arriba, desde superficial. Nosotros podríamos estar parados acá o acá, es indiferente, ¿sí? Bueno, viéndolo desde superficial, vamos a reconocer algunas estructuras, ¿sí? Imagínense una imagen del atlas, del muslo, perdón. Lo primero que vemos, lo más superficial, lo que casi siempre llama la atención es este músculo, ¿sí? Este músculo que arranca desde lateral, atraviesa todo el muslo y termina en medial, ¿sí? A esta altura del corte, a la altura de lo que sería
el triángulo femoral, ¿sí? Lo vamos a encontrar más hacia lateral, ¿sí? A medida que vayamos descendiendo, lo va a ir cruzando hacia medial, y es el músculo sartorio, ¿sí? Desde superficial vamos a ver uno de los primeros músculos que vemos es el sartorio, ¿sí? Bien, este sartorio va a formar límite o es límite lateral de lo que sería triángulo femoral, ¿sí? El límite medial del triángulo femoral lo vamos a encontrar a esta altura, siendo el aductor largo, ¿sí? Entonces tenemos aductor largo, perdón, sartorio, ¿sí? Dentro como contenido de este triángulo femoral, algunos pueden darlo como contenido, otros no, sí, eso es dependiendo de cada autor, vamos a encontrar los vasos femorales, ¿sí? Esta relación de los vasos femorales con estos músculos, ¿tá? A su vez sabemos que hacia posteromedial los vasos femorales se relacionan con el pectíneo y hacia posterolateral se relacionan con el iliopsoas, ¿sí? Entonces acá podemos ver lo que sería la primera porción del trayecto de los vasos femorales, ¿sí? Justamente se corresponde con el triángulo femoral, ¿sí? ¿Y a qué altura estaríamos más o menos? A la altura de la desembocadura de la vena safena mayor, ¿sí? Que si la seguimos bien, este vaso que vemos acá, podemos verla desembocando, ¿sí? Y recibiendo algún que otro afluente. Si la seguimos durante todo el trayecto, vamos a ver cómo se va a ir ubicando más hacia medial, ¿sí? La safena magna, safena mayor. Bien, si nos vamos más hacia lateral y superficial, o sea, si seguimos desde superficial, vamos a ver que a estos músculos los cubre como una pequeña fascia, no, pequeña no, una fascia, ¿sí? La seguimos bien, fíjense cómo se vuelve un poco más gruesa hacia lateral, es la fascia lata, ¿sí? Que hacia medial o a la altura del triángulo femoral pasa a llamarse fascia cribriforme, ¿sí? Bien, esta fascia tiene su tensor, que es este músculo que vemos bien hacia lateral, el tensor de la fascia lata, ¿sí? Tiene esta pequeña característica de tener hiperintensidades en el centro, lo mismo que este músculo de acá, que ya vamos a ver cuál es. ¿Ok? Bien, vamos un poquito más hacia profundo y medial, ¿sí? Dijimos que este era el aductor largo. Hacia profundo encontramos el aductor corto, más hacia profundo el aductor mayor, ¿sí? Eso sería la masa aductora o la gran masa aductora conteniendo los tres grandes aductores, ¿sí? Bien, nos vamos hacia un poco lateral y encontramos también desde superficial, este músculo nos va a llamar la atención, lo vamos a ver durante todo el recorrido del muslo, ¿sí? Durante toda la longitud del muslo. Y es el recto femoral, ¿sí? El músculo recto femoral, parte del cuádriceps. ¿Vemos el cuádriceps completo en este corte? No. Vemos el recto femoral y vemos dentro de lo que son los bastos, el basto que se inserta más hacia superior, el basto cuya inserción proximal es más superior, ¿sí? Que es el basto lateral, ¿tá? Después vamos a ir viendo, a medida que vayamos descendiendo, cómo va a ocupar toda la cara lateral del muslo, ¿sí? Y en su lugar van a ir apareciendo el basto intermedio, el basto medial, etc. Nos queda este pequeño músculo, ¿sí? Que es bastante profundo, que es el glúteo menor, ¿sí? El glúteo menor tiene su inserción distal en lo que es el borde anterior del trocánter mayor, que vendría a ser este accidente del fémur, ¿sí? Bien, ahora vamos a imaginar que damos vuelta al preparado y ahora lo estamos viendo desde acá, ¿sí? Desde posterior hacia anterior. Seguimos yendo de superficial a profundo, ¿sí? ¿Cuál es el gran músculo que encontramos con esta característica de las hiperdensidades en el centro? Que si lo vemos bien tiene intensidades. Si lo vemos bien tiene una intensidad muy parecida a lo que es el tejido celular subcutáneo, ¿sí? Por lo tanto podemos inferir que es tejido adiposo, ¿sí? Tiene como tejido adiposo dentro de lo que son sus fibras, es el glúteo mayor, ¿sí? Es el músculo glúteo mayor. Rebatimos este glúteo mayor y nos encontramos con los pelvitrocantéricos, ¿sí? A esta altura, el más inferior de los pelvitrocantéricos es el cuadrado femoral, ¿sí? Que es este pequeño músculo que vemos acá.
Y si cortamos el cuadrado femoral, vamos a ver parte de lo que es el obturador externo, ¿sí? Como nos damos cuenta que es el obturador externo, lo seguimos y nos lleva directamente al foramen obturado, ¿sí? Este foramen obturado está obturado por el obturador externo hacia externo y por el obturador interno hacia interno o medial, ¿sí? Bien, ¿qué nos falta ver? Dijimos que esto era pubis, esto era isquio, tuberosidad de isquio, los músculos que se insertan en esta tuberosidad. ¿Cuáles son? Son los que van a formar lo que sería la región posterior de muslo, ¿sí? El compartimento posterior de muslo. De lateral a medial, semitendinoso, perdón, bíceps femoral, semitendinoso y semimembranoso un poquito más profundo, ¿sí? Y más medial también. Estos músculos, lo que vemos acá son los tendones de inserción. A medida que vayamos bajando, vamos a ir viendo cómo se van desarrollando estos músculos, ¿sí? Algunos van a tener más masa muscular hacia proximal y otros más o mayor masa muscular hacia distal. Bien, continuamos. Ahí tenemos las referencias, ¿sí? Bien, seguimos a partir de las... Bueno, esto para que le puedan poner pausa, ¿sí? Si quieren. Continuamos descendiendo, otro corte axial, ¿sí? Otro corte en el plano axial. Y vamos a tomar la misma dinámica. Vamos a verlo desde anterior, ¿sí? Lo que sería anterior y superficial en este caso. Seguimos encontrando al mismo músculo sartorio, siempre cerca de los vasos femorales, por lo menos hasta el tercio distal del muslo, ¿sí? Va a estar siempre cerca de los vasos femorales, ¿tá? Entonces ven, límite lateral del triángulo femoral, límite medial, o sea, el aductor largo, ¿sí? Hacia profundo del aductor largo, el aductor corto y el aductor mayor, ¿sí? Volvemos a los vasos femorales, hacia postero medial tenía como relación el músculo pectíneo, y hacia posterolateral al músculo iliopsoas, ¿sí? Seguimos bien, podemos ver este pequeño accidente, ¿sí? En realidad pequeño accidente, que tranquilamente podría ser el trocánter menor, ¿sí? Es el trocánter menor, justamente ahí se está insertando el iliopsoas, ¿sí? Si le prestamos atención a los vasos femorales, vemos que está dando alguna que otra rama, muy probablemente por la altura del corte, los vasos femorales profundos, ¿sí? Entre este corte y el corte que sigue, vamos a ver eso, ¿tá? Bien, seguimos desde superficial, ¿sí? Y nos vamos un poco más hacia lateral. Vamos a encontrar el recto femoral, como ya lo veníamos viendo, y el tensor de la fascia lata, como también lo veíamos en el corte anterior con la fascia lata, ¿sí? En cuanto al cuádriceps, fíjense, tomó, eh, aumentó bastante su masa muscular, lo que sería el vasto lateral, ¿sí? Aparece el vasto intermedio y aparece el vasto medial, ¿sí? Bien, vamos hacia lo que sería posterior, damos vuelta al preparado, o bueno, en este caso la imagen, ¿sí? Y no, ese recurso lo voy a tener que utilizar para el próximo video de dar vuelta a la imagen. Y vamos desde superficial a profundo, glúteo mayor, ¿sí? Rebatimos el glúteo mayor, lo poco que nos queda de cuadrado femoral, poquito, lo poco que nos queda de obturador externo, ¿sí? Y fíjense que desapareció directamente el obturador interno. ¿Qué nos queda? Los músculos isquiotibiales, ¿sí? Los conocidos isquiotibiales, bíceps semitendinoso y más profundo semimembranoso. También seguimos viendo lo que serían los tendones de inserción, ¿sí? Todavía no vemos directamente el músculo. Bien, vemos ahí las referencias. Continuamos descendiendo, ¿tá? De nuevo, vamos a tomar la misma dinámica de superficial a profundo. Vamos a ir viendo músculo sartorio cerca de los vasos femorales, músculo aductor largo, ¿sí? Sartorio, aductor largo, vasos femorales, probablemente con horarios profundos, ¿tá? Aductor largo, aductor corto y aductor mayor, ¿sí? Aductor largo, aductor corto y aductor mayor. Si le prestan atención, el aductor mayor tiene como dos distintos grupos de fibras, ¿sí? Uno que va a ir
a lo que es la línea áspera del fémur, ¿sí? A la inserción por debajo de lo que sería la inserción distal del aductor corto, y el otro grupo que va a ir al tubérculo del tercer aductor. ¿Sí? Y si nos vamos bien hacia medial, vemos que aparece otro músculo, un músculo bien medial, que es el grácil. ¿Sí? Bien, entonces ya habiendo visto la parte medial, el compartimento medial, nos vamos más hacia lateral. Y en lateral, ¿qué encontramos? Poco de lo que es el tensor de la fascia lata, ¿sí? Cada vez su masa muscular se va haciendo más pequeña a medida que descendemos, y el cuádriceps que, al contrario del tensor, va aumentando sus masas musculares, ¿sí? Vasto lateral, bien lateral, vasto intermedio y vasto medial que ocupa el lugar, ¿sí? Que ocupaba antes el ilioxoa. ¿Está? Bien, vamos hacia el posterior, seguimos viendo glúteo mayor, ¿sí? Rebatimos el glúteo mayor y ahora sí, que ya no tenemos más tuberosidad de isquion, empieza a aparecer un poco más de masa muscular del compartimento posterior. Vemos bíceps femoral hacia lateral, semitendinoso hacia medial y semimembranoso, bien membranoso a esta altura. ¿Sí? A medida que vayamos descendiendo, vamos a ver cómo el semitendinoso va a ir disminuyendo su masa muscular y volviéndose más tendinoso, y el semimembranoso va a hacer lo contrario. ¿Sí? A medida que descendamos, va a aumentar su masa muscular. ¿Sí? Bien. Fíjense el fémur. Si seguimos bien, o sea, si vamos hacia posterior y observamos, vemos pequeños accidentes, ¿sí? Que en realidad no es más que la bifurcación de uno solo, que es la línea áspera, ¿sí? Hacia posterior. Según los autores, algunos dicen que se bifurca, otros se trifurca, ¿sí? Vemos esta línea pequeña ahí también. Pero bueno, vamos a tomar como bifurcación, ¿sí? Podemos ver claramente la inserción de los músculos en esta bifurcación, ¿sí? Lo podemos ver de medial lateral o de lateral a medial como les guste. Y vemos vasto medial, pectíneo, ¿sí? Creo que no lo había nombrado, el pectíneo sigue teniendo la misma relación hacia posteromedial con los vasos femorales, pectíneo, aductor corto, ¿sí? Y glúteo mayor. ¿Entiende? Se ven perfecto cómo se insertan, y acá sería el glúteo mayor, cómo se insertan en esta bifurcación de la línea áspera. Bien, continuamos. Seguimos descendiendo en los cortes, fíjense cómo va cambiando la morfología del fémur, ¿sí? Pero vamos a mantener la misma dinámica, desde superficial y anterior, ¿sí? Vamos a ir, ¿está? Músculo sartorio, de nuevo, triangular al corte axial, cerca de los vasos femorales, ¿sí? Aductor largo, ¿está? Vamos a ver la parte medial, el compartimento medial, aductor corto, grácil y aductor mayor. Fíjense cómo el aductor mayor se divide, ¿sí? En estos dos grupos de fibras. Este de acá y este un poquito más grande, ¿sí? Bastante. Lo pequeño que queda acá es aductor corto, lo poco que queda del aductor corto, ¿sí? Vamos hacia lo que sería anterolateral. Encontramos recto femoral, ¿sí? Casi siempre la misma posición, vasto lateral, vasto intermedio y vasto medial, ¿sí? Si prestamos atención, vemos los vasos femorales y sus relaciones, ¿sí? Hacia anterior, sartorio, hacia medial, aductor largo, y hacia lateral, vasto medial. Eso nos da la pauta de que estamos en el conducto aductor, ¿sí? Dentro del trayecto de los vasos femorales en el conducto aductor, más precisamente en la primera porción del conducto aductor, ¿sí? Donde sus límites son estos tres músculos. A medida que vayamos descendiendo, el aductor largo desaparece, ¿sí? Y toma su lugar el aductor mayor, y tiene sentido porque es el que está inmediatamente profundo a él, ¿sí? Vamos a lo mismo, entramos desde posterior, ¿sí? Desde posterior y superficial. Esto, por lo general, siempre el preparado causa alguna dificultad, ¿sí? Porque se empiezan a mezclar los músculos. Hay que tener bien en claro la disposición, ¿sí? Fíjense, queda muy poquito de glúteo mayor, ya prácticamente desaparece,
Y de lateral a medial encontramos bíceps femoral, cabeza larga, ¿sí? Semitendinoso con mayor masa muscular, semimembranoso que de a poco empieza a ganar masa muscular. ¿Estamos? Y si observamos bien, esto ya es un poco más de detalle, podemos ver que cerca del músculo satélite, que sería el bíceps femoral, está el nervio ciático, sí, probablemente con sus divisiones. Eso depende de cada individuo donde se divide. ¿Sí? Algunos se dividen en el vértice superior del rombo de la fosa poplitea y otros en la región glútea, y eso va variando bastante. Lo que sí vemos que a esta altura están. Ok, bien, continuamos descendiendo. ¿Sí? Otro corte más. Seguimos con la misma dinámica, desde anterior y superficial. ¿Sí? Fíjense como el cuádriceps tomó ya todo lo que es la cara anterior del muslo, ¿sí? O prácticamente todo, con su vasto lateral, vasto intermedio, recto femoral, vasto medial. ¿Sí? Vemos como el sartorio ya va pasando hacia medial, va en busca de el músculo grácil, ¿sí? Porque sus inserciones distales son muy próximas, ¿tá? Entonces lo vamos a ver acercarse al grácil, ¿sí? Y vemos, entonces, sartorio, poco de aductor largo, ¿sí? Aductor mayor, fíjense, acá un grupo de fibras y acá estaría el otro, ¿sí? Eso sería compartimento medial, bueno, y los vasos femorales, ¿tá? Estaríamos dentro del conducto aductor todavía. Nos vamos hacia posterior, fíjense cómo vemos la línea áspera bien marcada, ¿sí? Y de lateral a medial encontramos cabeza corta del bíceps, que aparece en este corte, cabeza larga del bíceps femoral, ¿sí? Semitendinoso, siempre pegado al bíceps, siempre no, en los cortes más superiores, pegado al bíceps, ¿sí? Semimembranoso. En los cortes más inferiores, el semitendinoso se pega al semimembranoso, ¿sí? Bien, seguimos viendo nervio ciático o subdivisiones en este caso. Y bien hacia medial, fíjense como dijimos que la íbamos a encontrar, la vena safena mayor. ¿Vamos? Bien, descendemos un poco más en los cortes, ¿sí? Desde anterior y superficial, cuádriceps, vasto lateral, vasto intermedio, recto femoral, vasto medial, sartorio, acercándose al grácil, ¿sí? Ya el sartorio prácticamente se desvincula de su misión perdón, de cubrir a los vasos femorales, ¿sí? Y va a buscar su inserción distal. ¿Tá? Los vasos femorales, ¿qué músculos los van a cubrir ahora? El vasto medial, ¿sí? El aductor mayor y fibras que se llaman fibras vastoaductorias, ¿sí? Que es tejido conectivo, nada más que eso, que empieza a aparecer como límite anterior, digamos, cuando el sartorio se separa. ¿Sí? Fíjense la particularidad de esto. Vemos la porción del aductor mayor que se está insertando en la línea áspera y la otra porción del aductor mayor que va a ir en busca del tubérculo del tercer aductor. ¿Sí? Y los vasos femorales están prácticamente ingresando en lo que sería el hiato aductor. ¿Sí? Esto sería la segunda porción del conducto aductor, o sea, la porción más vital del conducto aductor, prácticamente entrando en el hiato aductor. ¿Sí? Bien, hacemos lo mismo que hoy, imaginamos el preparado de posterior hacia anterior, ¿sí? Y de superficial a profundo, bíceps femoral con sus dos cabezas, ¿sí? Semitendinoso que está empezando a perder bastante masa muscular y semimembranoso que está ganando mucho más masa muscular. ¿Sí? Los nervios ciáticos continúan en el mismo lugar, siempre cerca del bíceps femoral que es el músculo satélite. Bien, continuamos descendiendo, este creo que es el último corte, ¿sí? Cuádriceps totalmente ocupando la cara anterior del muslo, ¿sí? Vasto lateral, vasto intermedio. Fíjense cómo el recto femoral de a poco se va haciendo tendón, ¿sí? Esto bien hipointenso vemos acá. Y vasto medial, ¿tá? Sartorio ya bien hacia medial, al lado del grácil, ¿sí? Buscando su inserción distal. Y lo poco que queda de aductor mayor lo vemos aquí y aquí como un pequeño tendón, ¿sí? Eso más hipointenso que se ve ahí, sería el pequeño tendón. O sea que los vasos femorales ya están dentro del hiato aductor, ¿sí?
a partir de el corte que seguiría más hacia inferior o dos cortes más hacia inferior ya podrían llamarse vasos popliteos. Bien, de nuevo repetimos, vamos hacia posterior, vemos desde posterior hacia anterior de superficial a profundo hacia lateral bíceps, ¿sí? Con sus dos porciones. Fíjense como acá sí se separa ya el semitendinoso del bíceps, ¿tá? Se pega más al semimembranoso. ¿Por qué? Son los dos límites superomediales de la fosa poplitea o del rombo popliteo, ¿sí? Y el bíceps, el límite superolateral. ¿Estamos? Los vasos femorales, también nervio ciático, ¿sí? Ya lo habíamos marcado acá. Diferencias. Bien, pasamos de corte, ¿sí? Vamos a un corte frontal. Y en el corte frontal, como nos damos cuenta que es frontal, vemos estructuras en el eje cefalocaudal y en el eje lateral, ¿sí? Fíjense que podemos ver lo que es coxal o articulación coxofemoral, ¿sí? La cabeza del fémur, parte de la diáfisis del fémur. Lo que sería en donde sería la fosa ilíaca, podemos ver el músculo ilíaco, ¿sí? Que se va a juntar con el músculo psoas, ¿sí? Para formar el iliopsoas, ¿tá? El cual cruza por delante la articulación, ¿sí? Cruza anterior a la articulación en esta dirección de fibra, por eso podemos ver que es este, buscando el trocánter menor, ¿sí? Bien, entonces fíjense que estas fibras que vemos son las únicas que son distintas al resto de las fibras, ¿sí? En cuanto a la dirección. Después vemos ilíaco, ¿sí? Y vemos pubis, entre ellos el foramen obturado, ¿tá? Foramen obturado, el cual va a estar obturado, además por la membrana obturatriz, por el obturador interno hacia interno, por el obturador externo hacia externo, ¿sí? Dijimos iliopsoas, pectíneo, aductor corto, aductor largo y aductor mayor, ¿sí? Lo mismo del otro lado, obturador externo, pectíneo, aductor corto, largo, mayor, ¿sí? Bien hacia medial, músculo grácil, ¿tá? Si seguimos hacia medial, nos encontramos con el sartorio, o sea, hacia medial e inferior, nos encontramos con el sartorio, ¿sí? En su parte más medial, recordemos que atraviesa el muslo de esta manera, ¿sí? De lateral a medial. Y si vamos a lo que son los músculos del cuádriceps, vamos a encontrar vasto lateral, vasto intermedio, ¿sí? Fíjense cómo están separados, vasto lateral, vasto intermedio, vasto medial, ¿sí? Entre vasto medial, sartorio y aductor, cualquiera de los dos, encontramos los vasos femorales, ¿sí? Y esta modalidad de la región glútea podemos ver glúteo medio, glúteo menor, ¿sí? Bien, con eso estaríamos terminando lo que es la clase de muslo, ¿sí? Al final, en realidad no al final, siempre al principio de la clase en el labo nos caracterizamos por hablar de ciertos temas, por tener ciertas charlas más allá de la anatomía en sí, ¿sí? Por eso opté por dejar este mensaje que siempre dábamos, o uno de los mensajes que siempre dábamos, ¿sí? No, espero que les haya servido el video, que les sirva el video, ¿sí? No se olviden, por favor, de seguirnos en las cuentas. Cualquier duda que hayan tenido del video lo pueden preguntar en cualquiera de nuestras redes, ¿sí? Bueno, hasta luego, espero que les haya servido.